En este video vamos a ver una aplicación de la segunda ley de Newton cuando se está arrastrando un cuerpo en un plano inclinado. Aquí tenemos un diagrama del problema. Tenemos un plano inclinado 30 grados de la horizontal. Sobre él tenemos un cuerpo de 8 kilogramos que está siendo jalado hacia arriba en el plano inclinado mediante dos fuerzas, una fuerza 1 de 200 newton y una fuerza 2 de 180 newton. Tenemos un coeficiente de fricción de 0.24 y el problema nos está preguntando la aceleración. Iniciando con las fuerzas que están interviniendo en nuestro problema, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Para iniciar con el diagrama de cuerpo libre será necesario hacer nuestro eje X inclinado los mismos 30 grados, al igual que está el plano. Esto nos facilita la resolución del problema, ya que en este problema vamos a tener el peso jalando hacia abajo de manera normal, pero la fuerza normal es perpendicular al plano, porque es la fuerza que está ejerciendo el plano o la superficie sobre el cuerpo que estamos analizando. Entonces ese es perpendicular. Si nosotros giramos el plano 30 grados, logramos que todas esas fuerzas se estén moviendo de manera natural a través del eje X y eje Y. Nos quedaría únicamente una fuerza fuera de los ejes, que sería el peso. Vamos a ver de qué trata. Vamos a dibujar nuestro plano más o menos en la misma inclinación que tenemos el otro, y perpendicular a él vamos a dibujar nuestro eje Y. Aquí vamos a poner las fuerzas que están participando. Tenemos una fuerza 1 en ese sentido. Esta sería una fuerza 2 en ese sentido, una fuerza 1 en ese sentido. Tenemos una fricción que siempre va contraria al movimiento. Esta la vamos a anotar con la F cursiva. Tenemos el peso, que el peso siempre va a estar actuando en dirección vertical con sentido hacia abajo. Entonces este sería el peso. Por último, la fuerza normal, que dijimos va a ser perpendicular al plano. Esta sería nuestra fuerza normal. Viendo nuestro diagrama de cuerpo libre, nos damos cuenta. Al moverlo, logramos que la mayor parte de las fuerzas que están participando se muevan a través de los ejes, que es lo que facilita que ya no tengo que sacar componentes de todas las fuerzas. Voy a necesitar sacar componente del peso, pero únicamente del peso. Entonces vamos a hacer nuestra sumatoria de fuerzas en X. Sería F1, que está en el sentido positivo, F2, que también está en sentido positivo, y como podemos darnos cuenta, pues está directa sobre el plano. Y tendríamos con signo negativo la fuerza de fricción hacia el otro extremo, y esto sería igual a 0. Por otro lado, aquí para encontrar la fuerza de fricción, pues necesitamos nuestra fórmula. La fórmula de fuerza de fricción nos dice que es el coeficiente de fricción, el cual ya conocemos, que se multiplica por la fuerza normal. Entonces es necesario conocer la fuerza normal. En los problemas anteriores, los problemas de segunda ley de Newton con plano horizontal, vemos que el peso es exactamente la misma magnitud de la fuerza normal, nada más con sentido contrario. Pues en este caso no se cumple del todo. Tendríamos que conocer la componente del peso, la componente Y de este peso sería WY. Esa WY es la que me estaría representando el inverso de mi fuerza normal. Entonces, primeramente vamos a calcular el peso como tal. La fórmula: masa por gravedad. Una masa de 8 kilogramos que multiplicamos por la gravedad. Haciendo esta multiplicación en nuestra calculadora,
nos da un peso de 78.48 newton. Y bueno, este ángulo, si se fijan, fueron 30 grados los que recorrimos el ángulo o bien el plano, estos 30 grados, entonces son los mismos 30 grados que se recorrió aquí, y eso es lo que voy a utilizar para encontrar la componente del peso Y, que en este caso es un ángulo de 30 grados. El cateto que voy a utilizar es el que corresponde es el cateto adyacente. Entonces voy a utilizar la función coseno, que me dice que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cambiando estos nombres a la aplicación de nuestro problema, sería el coseno de 30 grados es igual, el cateto adyacente toma el nombre de WY, y la hipotenusa viene siendo el peso, ya tenemos su valor, 78.48 newton. Despejando WY, va a ser coseno de 30 por 78.48 newton. Aplicamos calculadora. Nos da un total de 67.96 newton. Y esta sería mi componente Y del peso, que ahora sí sería igual a mi fuerza normal. Ya con mi fuerza normal me regreso a la parte superior a calcular la fricción. 0.24, un coeficiente que es adimensional, y lo multiplico por 67.96 newton. Y nos da un resultado de 16.31 newton. Y ahora, pues, como podemos darnos cuenta, ya tengo todo para aplicar mi sumatoria de fuerzas en X. F1, que tiene un valor de 200 newton. F2, que tiene un valor de 180 newton. Y se resta el valor de la fuerza de fricción. Y me da un valor de 363.69 newton para la sumatoria de fuerzas de X. Teniendo esto, voy a aplicar segunda ley de Newton, que me dice que la aceleración es igual a la fuerza, que es un vector, sobre la masa. Ya tenemos ambos valores. 363.69 newton, que es lo que en realidad se está aplicando de fuerza, entre la masa, que son 8 kilogramos. Y nos da una aceleración de 45.46 metros sobre segundos cuadrados. Al desglosar lo que son los newton, dividimos entre los kilogramos y me queda únicamente esto. Y este sería el resultado de este problema.